Esperanza Colombia Radio queremos ser parte de tu día a día, de tus sueños, ilusiones y esperanzas. En nuestro programa Para ti Mujer aprenderás sobre deporte, belleza, salud mental, física y espiritual. Nuestra radio valora a la mujer, la considera el especial tesoro de Dios y corona de su creación. Eres especial. Eres importante y en Esperanza Colombia Radio te damos el valor que mereces. Con Esperanza Colombia Radio y su programa Para ti Mujer. Damos una bienvenida muy especial a nuestro invitado Luis. Bienvenido nuevamente aquí a Esperanza Colombia Radio. Gracias, Lady. Un placer estar con ustedes otra vez para compartir grandes lecciones de la vida. Así es, y bueno, hoy disfrutando también de un clima muy especial. Estos días nos ha acompañado un sol radiante. Un sol radiante. Así que bueno, en Bogotá disfrutamos variedad de climas, tenemos Sí, entre frío y calor. Pero qué bueno que a veces sentimos que el sol es tan fuerte en otros lugares, que gloria a Dios porque Bogotá tiene un clima frío y a mí me encanta el frío. Sí, el frío es No como sé si a más ti, amañador. Sí, a mí Sí. yo prefiero el frío al calor. Así es, toda la vida. ¿cierto? Entonces Sí. qué rico que Dios nos regala tantas bendiciones. Y hoy tenemos un tema muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Cierto? Sí. ¿Nos recuerdas, por favor, cuál es ese tema? Sí, el tema de este programa es ¿cuál es el propósito trascendente para mi vida? Ese es el tema de hoy. Así que amigos, ya lo escucharon, muy concentrados en este tema, que es un tema que no se toca mucho, ¿verdad? No. Es algo que no decimos muy comúnmente, bueno, hablamos de otras cosas, pero esto tan importante debemos tocarlo constantemente, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es nuestro legado? ¿Cómo podemos trascender en la Así vida? es. Así que hoy vamos a hablar acerca de ello. Bueno, pero antes de seguir avanzando con nuestro tema, vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cierto? Vamos a Claro. invitar a ese amigo especial, nuestro buen Dios, y vamos entonces a orar. Así que donde estés, por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. ¿Nos diriges con la oración, por favor? Claro que sí, oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, te agradecemos muchísimo, Señor, el don de la vida, el alimento, la casa, el trabajo, la salud, la familia, los amigos. Son regalos y bendiciones que tú nos otorgas cada día. Y lo haces porque nos amas, porque crees en nosotros y porque tus expectativas respecto a nosotros son siempre muy altas. Esperas lo mejor y nos bendices con tu presencia. Hay dolores, hay cargas, hay pruebas que estamos sufriendo y oramos para que tú te hagas presente, Señor, como ese sanador, como ese restaurador, como aquel ángel guardián que viene para darnos alivio, para darnos salud, para darnos confianza en que todo se va a solucionar. Hay problemas que nos superan, cargas que no podemos llevar, hay situaciones que no entendemos en la vida, pero acudimos a ti en esta hora para que tú como Padre, como Salvador, puedas acudir a este llamado de auxilio y traigas sanidad, alivio, protección, refugio en este momento a cada uno de nosotros. Te invitamos a este programa, Señor, para que las lecciones que extraigamos de él puedan ser lecciones provechosas, profundas, de vida, que nos ayuden a crecer y a seguir en este camino que tú nos has trazado y que pueda llenar ese vacío que puede ser que tengamos en el corazón, especialmente de un propósito trascendente en nuestra vida. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Bueno, y entonces en este momento, hablando acerca del propósito, ¿cuál es el propósito para nuestra vida o cuál es ese objetivo que tenemos nosotros en nuestra vida? Vamos a entrar definiendo tres conceptos, ¿cierto? Sí. Uno es propósito, sí, ¿cierto? Otro es trascendencia y el otro es vida. Así que bueno, ¿qué nos puedes contar acerca de esos tres? Mucho, mucho. Vamos a empezar por el último que mencionaste, la palabra vida, que aunque es el más pequeño y el que tiene solamente dos sílabas, vida, en realidad es el que engloba todo lo demás. Cuando hablamos de la vida, tenemos que irremediablemente pensar en todo lo que a lo largo de los siglos y los milenios se ha dicho de este concepto. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se entiende? ¿Hasta dónde es la vida? Sin embargo, lo voy a resumir en una sola palabra y parecerá demasiado básico. Sin embargo, a partir de ella, de esa definición de esta palabra, vida, estaremos construyendo todo lo demás que se hará en el programa. Y la vida, a diferencia del propósito y de la trascendencia, Lady y aquellos que nos miran y escuchan, es el qué. Es el qué que nos tiene acá en la tierra
y que nos tiene dando vueltas para saber interpretar qué es eso, cómo se hace, cómo se vive, quién la dio, dónde se originó, cómo poder vivirla de la mejor manera. Es el qué. Eso es la vida, para lo que vamos a hacer en este programa, ¿no? Vamos a construir alrededor de eso. El propósito es el para qué, es la proyección hacia adelante, ¿no? El objetivo, la meta. El propósito me tiene que lanzar, impulsar hacia adelante contra viento y marea, contra un montón de cosas que se pueden presentar, pero que si yo estoy seguro de por qué estoy acá, ¿no? De por qué estoy acá, pues obviamente que ese para qué tendrá mejor respuesta y podré sobreponerme a las adversidades. Y la trascendencia es aquel ambiente, aquella actitud, aquella inclinación natural que yo siento, porque mi vida no se limite a un aquí y a una ahora, a un espacio o a un momento en el tiempo, sino que vaya más allá. La palabra meta es una palabra griega que significa más allá. Por eso hablamos de metamorfosis, un cambio de forma superior que está más allá. Por eso hablamos del guardameta, ¿no? El arquero que guarda la meta es el arco, meter el gol, y está él allí protegiendo para que el equipo contrario no meta el gol en su arco. La meta, la trascendencia, tiene que ver con esa actitud hacia la vida en la que yo tomo mi vida, en la que yo sé por qué estoy en la tierra, para qué, pero que finalmente me impulsa hacia adelante para no quedarme en un plano únicamente temporal o en la instantaneidad. Muy bien, y haciendo acá un paréntesis, podemos mencionar que en el manual, en nuestra Biblia, tenemos algunos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto, ¿cierto? Del propósito, de la trascendencia. Y hay uno que encontramos en Efesios 2:10 y que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces somos hechura de Dios, ¿cierto? Pero con un propósito. Dice acá, buenas obras. Para buenas obras. Sí. Entonces, no sé, Luis, si tú tienes algún otro texto. Sí, la Biblia está llena, plagada de versículos que argumentan por qué estamos en la tierra, en qué consiste la vida, y la vida con trascendencia. Porque podemos vivir la vida de una manera muy superficial, de una manera simplemente como consecuencia del ambiente en el que estamos, pero que nosotros no tomamos una posición, y de eso se trata también este programa, de decir, yo voy a tomar esta posición y quiero vivir mi vida de esta manera porque me encontré conmigo mismo y con Dios y me di cuenta que mi vida puede ser mucho más de lo que creí que podía ser. La Biblia dice en el capítulo 6 de Primera de Timoteo algo muy interesante que San Pablo, el mentor, el tutor de Timoteo, le escribió en una carta. Le escribió 2 cartas, por eso hablamos de Primera y Segunda de Timoteo. Y él le escribió una carta en la que le decía lo siguiente, el versículo 11 y 12, dice así, mas tú, hombre de Dios, comienza diciéndole eso, tú eres un hombre de Dios, Dios te llamó a esto. Huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Cosas que él no debía practicar, que le iban a hacer daño. Huye de estas cosas y sigue. ¿Qué cosas? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la vida trascendente. No te quedes con migajas, con el modelo de vida que te ofrece la sociedad o el mundo de turno, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es muy interesante este versículo, me encanta porque Pablo le dice a Timoteo, no pienses en pequeño. O sea, no mires la vida, sí, piensa en grande, o sea, no mires la vida con el microscopio solamente, míralo con el telescopio, proyéctate más en grande, no veas tu vida como un reducto, nada más como en una baldosa. Mira, levanta la mirada al cielo. En otras palabras, no tengas miedo. No tengas miedo, lánzate. Haz algo diferente. Exacto. Vivimos en una cultura, en una sociedad también que, entre otras cosas, aunque vivimos en la sociedad del conocimiento, vive con miedo. Y Dios nos invita a vivir sin miedo, a pensar en grande. Hay una de las preguntas más asesinas que hay, que nosotros nos hemos acostumbrado, ¿no? Como que ya a llevarla en el bolsillo, en la cartera, en la mochila de la vida, en los pensamientos, y es, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente si lo hago? Y me acabo de acordar de un autor que es Ben Carson, ¿no? Que este neurocirujano infantil, pediatra, que, bueno, por años hizo tantas cosas, separó bebés, pegados por el cerebro, por el cráneo, ¿no?
y que fue muy famoso y que estuvo a punto de lograr la presidencia de los Estados Unidos hace un tiempo atrás. Y él escribió un libro que se llama Corre el riesgo. Corre el riesgo. Y él hace 4 preguntas cuando nosotros vamos a tomar una decisión. Y esas 4 preguntas son las siguientes y se las vamos a regalar en este programa, en esta oportunidad, para que las anoten. Y las voy a repetir si es necesario. Son muy parecidas, pero hay una diferencia entre las 4. Varias diferencias. La primera de ellas, cuando voy a tomar una decisión en grande, cuando quiero salirme del molde, cuando quiero dejar de ser esa persona que se hace tantas preguntas y vive en la duda y que quiere saber para qué está en la tierra, la primera de ellas es: ¿qué podría pasar si lo hago? ¿Qué podría pasar si lo hago? La segunda pregunta es: ¿qué podría pasar si no lo hago? Qué bueno, perdón, voy a corregir. La primera es: ¿qué es lo mejor que podría pasar si lo hago? ¿Cierto? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si lo hago? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no lo hago? Listo, son las 2 primeras. ¿Qué es lo mejor y qué es lo peor? Si lo hago y si no lo hago. ¿Sí? Y la tercera y la cuarta son: ¿qué es lo mejor que podría pasar si no lo hago? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no lo hago? ¿Se entiende? Sí, son muy parecidas. Son muy parecidas. Solamente que cambian en las 2 primeras si no lo hago y en las 2 últimas si lo hago. No, en ambas, en las 4 se pregunta sí o no. Sí o no. ¿Sí? Pero si no... La diferencia es lo mejor o lo peor. Uh-huh. Lo repetimos. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si lo hago? ¿Qué es lo mejor que podría pasar si no lo hago? Número 3, ¿qué es lo peor que podría pasar si lo hago? ¿Y qué es lo peor que podría pasar si no lo hago? Filtrando esto, nosotros vamos a encontrarnos que puede ser que nos estemos perdiendo grandes oportunidades que Dios está colocando en nuestro camino para llegar a ser grandes como Él y trascendentes como Él y tener vidas con propósito. Muy bien. Bueno, y ahorita en nuestra actualidad hay muchos jóvenes, adultos, niños que no saben cuál es su propósito en la vida, para qué están acá, para qué nacieron, ¿cierto? Andan perdidos, sin horizonte, sin rumbo, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es ese propósito que tenemos en la vida? ¿Qué podríamos decirles a los que nos escuchan? Podríamos ir a cuestiones muy técnicas y muy profundas, muy largas, muy extensas. Sin embargo, voy a tratar de ser muy sintético y muy al punto, porque la idea de este programa es dar herramientas para que podamos vivir mejor, para que tengamos vidas con propósito, ¿no? Y el ser humano tiene que hacerse muchas preguntas. No vivir en la duda, que es otra cosa, ¿no? No vivir con miedo, como decíamos recién, pero sí preguntarnos por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, sobre la vida que estoy viviendo. Solamente tenemos una vida, no tenemos más de otra vida, no tenemos 3 vidas, ni 4, ni 5. La Biblia nos habla de que tenemos un tiempo en esta tierra y hay que aprovecharlo de la mejor manera. Y cuando yo me pregunto, bueno, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué me sale bien? ¿Qué podría yo hacer sin necesidad de que me pagaran y sería la persona más feliz del mundo? Son preguntas que me van llevando a tener una idea más concreta de cuál es mi propósito en la tierra. Y no cualquier propósito. Hay personas que pasan por una empresa, pasan por una posición en alguna empresa y así como llegaron se fueron. No se sintió su presencia, ni para bien ni para mal. Es como que no sabía que esa persona había trabajado acá, pero ni siquiera escuché de él. Cuando hay otras personas que dejan huella, que dejan un legado y que se siente su presencia, porque están seguros de para qué están en la tierra, porque se hicieron preguntas: ¿para qué soy bueno? ¿En qué no soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Cuál es esa pasión con la que yo puedo hacer las cosas? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué talentos naturales y qué dones espirituales tengo? De paso, que hay una diferencia entre eso. Los talentos naturales son aquellas habilidades como saber hacer algo, ¿no? Un oficio, alguna profesión inclusive, algún talento para desarrollar algo, alguna manualidad. Soy hábil con las manos, soy hábil escribiendo, soy una persona que sabe de mucha tecnología. Pero los dones espirituales, por ejemplo, que se conectan con esto, tienen que ver con aquellas cosas que, siendo habilidades y talentos, yo las dedico para alabar a Dios y para ayudar a otros a que conozcan a Cristo también. Muy bien, entonces en este momento podríamos nosotros decir, Luis,
que trascender es dejar huella, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí. Entonces, podríamos hacer la pregunta a nuestro público, a los que nos están viendo y escuchando. ¿Qué huella estás dejando? ¿Y qué huella estoy dejando? ¿Cierto? Así es. Y esa pregunta podríamos hacerla en un momento de quietud, de autorreflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida en este momento? ¿Qué legado le estoy dejando a mis nietos, a mis hijos, a mi familia? ¿Cómo me van a recordar cuando ya no esté? Exacto. Cuando ya me extinga, cuando ya solamente quede el recuerdo, Lady, Luis, Exacto. Ángel, Patricia. ¿Qué legado dejamos? ¿Qué legado dejamos? ¿Cierto? Entonces, qué importante es trascender. Trascender. Sí, sin duda es una palabra que es la que nos permitirá a nosotros convertirnos en un referente, ¿sí? En un referente. Como decía hace un momento, hay personas cuya presencia no se siente, ni su ausencia tampoco se siente. Llegaron, se fueron, hicieron, no hicieron. No pasó nada. No pasó nada, sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. Y la idea que Dios tiene para nosotros es que mientras pasamos por este mundo, nosotros seamos personas que entre la cuna y la tumba hagamos una diferencia. Hagamos una diferencia. Mis abuelitos murieron hace algunos años atrás. Mi abuelo, sobre todo, él vivió casi 100 años, vivió 96 años. Y yo tuve que encargarme de todo el papeleo, de la funeraria, de todo, del funeral y todo esto. Y yo veía el acta de nacimiento de él y el acta o el registro de nacimiento, el registro civil de nacimiento y el registro civil de defunción. Y veía, ¿no?, uno y otro, casi 100 años de diferencia y cómo se hacía en una época, en otra época, y reflexionaba qué pasó con mi abuelo, cómo vivió, ¿no? Para mí fue un ejemplo, mi abuelo, un ejemplo bárbaro de servicio, de abnegación, de muchas cosas lindas que él me enseñó, pero qué pasó entre la cuna y la tumba. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho? ¿Qué dejó de hacer bien? ¿Qué fue lo que más lo identificó a él? ¿Cómo lo vamos a recordar? Y mi abuelo era una persona con la que uno se podía sentar y con casi 100 años le contaba a uno historias, una memoria. Gracias a Dios nunca le dio Alzheimer o alguna demencia de estas que le quitan la memoria. Y era un ejemplo a seguir porque él vivió la vida con pasión. Entonces, hablar de trascendencia, conectándolo con la vida, o sea, una vida trascendente, es una vida con propósito en la que yo identifico que no estoy aquí simplemente para consumir oxígeno o para producir dióxido de carbono. A diferencia de los árboles consumen o absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Los seres humanos somos todo lo contrario. Consumimos oxígeno y producimos dióxido de carbono, o sea, contaminamos, cuando los árboles hacen todo lo contrario. Yo puedo pasarme la vida contaminando desde la cuna a la tumba, o puedo ser una persona que proyecte felicidad, que genere bienestar, que sea una persona con la que los demás quieren estar, porque me convertí en una persona que no vive la vida para el aquí y el ahora, sino que soy una persona que vive con una proyección de eternidad, como lo acabamos de leer en la palabra. Muy bien, y bueno, podemos también hacer otras preguntas acerca del tema. ¿Qué beneficios obtenemos nosotros a corto, mediano y largo plazo cuando conocemos ese propósito con nuestra vida? Son muchos los beneficios. Estamos en una sociedad que, dentro de todo lo que he dicho, también es una sociedad que le es difícil pensar a largo plazo. Se sube un nuevo presidente, un nuevo gobierno, y no estamos hablando de política acá, pero sirve el ejemplo. O llega un nuevo director, un nuevo gerente a la empresa donde trabajo y promete el oro y el moro. Es como que lo que se hizo antes no sirve para nada. Y entonces hace una proyección, un plan de gobierno o una estrategia de avanzada, y pasa el tiempo y como que no se alcanza a cumplir todo eso, pero piensa a largo plazo y está perfecto. Cuando uno vive la vida solamente en el corto plazo, es un problema, porque el día no es solamente, o la vida no es solamente este día, tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, porque somos viajeros en el tiempo. Y me acuerdo en este momento de Mark Twain, que fue un novelista norteamericano, que él dijo muchas cosas, y dentro de las que dijo esta muy importante para el tema que estamos tocando en esta oportunidad, y él dijo lo siguiente: los 2 días más importantes de tu vida, los 2 días más importantes de tu vida son, el primero, el día que naces, y el segundo, el día que descubres para qué. Y tiene que ver esto con el propósito. Pero no es un propósito que se queda aquí en el ahora, sino que proyectamos la vida a largo plazo. Por eso la Biblia dice, Lady, y aquellos que nos miran y nos escuchan, que la vida que Dios nos dio, nos la dio con proyección de eternidad. Por eso una persona no se quiere morir,
Por eso le tenemos miedo a la muerte y a cómo morir y a no desaparecer. Son muy pocas las personas que en su lecho de muerte pueden decir, puedo morir tranquilo, viví la vida con pasión, logré lo que quería, me encontré a mí mismo en un mundo donde lo estoy dejando mejor de lo que lo encontré. Realmente me voy tranquilo, cuando la diferencia, en realidad la vida no es así cuando estamos en el lecho de muerte. Las personas se arrepienten de muchas cosas que podrían haber hecho tiempo pasado con la familia, haberse convertido en lo que pudieron haberse convertido, pero que por miedo no lo hicieron. Así que la trascendencia tiene que ver con dejar huella. No es lo mismo que herencia, es muy diferente. La herencia es lo que le dejamos a alguien, plata, problemas, deudas, propiedades o nada, dejarle el vacío. El legado es algo muy superior y es dejar algo en alguien, una huella, una marca, un sentido de propósito diferente, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Ok, dejar el mundo mejor que lo encontramos, ¿cierto? Esa podría ser una frase muy bonita, ¿verdad? Exacto. O me imagino que es una frase. Así que, amigo, amiga, todos los que nos están escuchando, ¿cuál es ese legado que tú estás dejando para tu familia, tus hijos, para tu gente, el contexto, el alrededor donde te encuentras, tu comunidad? Porque podemos hacerlo con nuestro contexto, ¿verdad? Claro con que nuestra sí. comunidad, dejar ese legado porque te van a recordar. Así que ya regresamos, nos vamos a una pausa, vamos en este momento con una píldora de salud y esperamos que la disfruten y ya regresamos. Hola Lady, buenos días y a todos aquellos que nos están sintonizando en este programa de Para Ti Mujer. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los problemas más grandes que tenemos y es el manejo del estrés. Vamos a aprender 5 tips para controlar el estrés. El primer tip es saca tiempo para tu oración personal y la meditación. No podemos comenzar el día sin antes pasar tiempo con Dios, sin antes tener un momento de paz en nuestras mañanas, donde podamos experimentar la presencia de nuestro Salvador en nuestra vida, quien realmente nos va a dar paz y dirección a nuestra vida. El segundo tip es, debes practicar por lo menos entre 30 a 45 minutos de ejercicio. Se ha comprobado científicamente que superior al uso de medicamentos, de antidepresivos, de ansiolíticos, se encuentra el realizar ejercicio. Cada vez que hacemos ejercicio, producimos algunas sustancias que se llaman endorfinas, que hacen que sintamos bienestar. Y por eso ese es nuestro segundo tip. Tercer tip, debes tratar de buscar ayuda. Si sientes que tienes demasiado estrés, que tu vida se torna demasiado ansiosa, existen profesionales que tienen planes diseñados para poder manejar este tipo de situaciones. El estrés es una situación que se desarrolla cuando tenemos problemas, cuando tenemos que enfrentar desafíos. Pero existen herramientas y existen profesionales que se encargan de darnos esas herramientas para poder manejar el estrés de la mejor manera. Vamos con el cuarto tip. Evita consumir alimentos o sustancias estimulantes que te aceleren tu sistema nervioso. Un ejemplo claro es la cafeína. El consumo de cafeína hace que nuestro cuerpo esté más activo, más reactivo, más excitado a diferentes circunstancias. Entonces debes eliminar estas sustancias, el alcohol, la nicotina, porque van a generar en tu vida pues que manejes más estrés. Cuarto tip, saca tiempo para relajarte. Busca un espacio, busca un día donde puedas descansar, donde puedas parar de las actividades del día. Como Dios lo dio en su sabiduría, en su infinita sabiduría, nos dio un día de descanso para dedicarlo a Él y dedicarlo a buscar su presencia, de estar en paz. Y el quinto tip es no te lleves el trabajo a tu casa, ¿sí? Recuerda siempre tratar de mantener tus labores en los espacios, mantener horarios, rutinas donde te dediques a mantener límites, establecer límites tanto en tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, para que puedas tener un orden en tu vida y así te vas a dar cuenta que vas a ser muchísimo más productivo en todo lo que hagas. Muy bien, y después de haber disfrutado esta píldora tan interesante, nos vamos con otra pregunta. Otra más. Otra más, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay o es lo mismo profesión que propósito? No, no son lo mismo.
Son como primas hermanas, pero no son lo mismo, hay una marcada diferencia. La profesión tiene que ver con aquello que nosotros hacemos y nos pagan. ¿Ya? Es eso. Nos pagan un sueldo, un dinero, por aquello que hacemos, un trabajo realizado y nos pagan por eso. En cambio, el propósito tiene que ver con el llamado, es algo superior. Tiene que ver con ¿para qué estoy en la tierra? ¿Para qué estoy en la tierra? Qué lindo sería que pudiéramos unir las dos. Hay personas que lo que hacen en la tierra, en la vida, se desempeñan, en lo que se desempeñan, unen profesión con llamado, con profesión. Pero no son la mayoría de las personas. La idea de Dios es que nosotros podamos vivir de tal manera que lo que prime sea el propósito. Yo sé para qué estoy en la tierra. Hago esto hoy, mañana no sé. Hoy estoy aquí, mañana no lo sé. Pero por encima de cualquier cosa, yo estoy seguro de que mi llamado en la tierra, o yo aparecí en la tierra para esto o para esto. Esa es la gran diferencia. Y hay personas que lamentablemente no viven ni lo uno ni lo otro. Viven amargados en su profesión, así ganen mucha plata o poca plata, que sería peor todavía. Y aquellas personas que viven prácticamente sin alma, porque no saben para qué están en la tierra, simplemente son como robots, son como personas mecánicas, viven en un modo mecánico y no orgánico. Es decir, lo mecánico es aquello preprogramado, es como que somos máquinas ya que hacen lo que todo el mundo hace, pero que no se atreven a ser diferentes y a vivir vidas con propósito, y por eso la profesión es por lo que te pagan. La idea es que seas feliz haciéndolo, pero más allá de eso, si un día te quedas sin trabajo, tú no pierdes el propósito, no pierdes el llamado para que estás en la tierra, porque eso es diferente, está por encima de que si te pagan o no te pagan. Muy bien, estamos con el tema ¿cuál es el propósito trascendente de la vida? ¿Cierto? Y en este momento, mientras tú estabas hablando, estaba pensando en que hay muchos padres que son sabios. Así es. Desde chicos a sus hijitos los encaminan, los orientan y les hacen ver cuál es ese propósito por el cual están acá en la tierra, ¿no? Sí. Y los orientan de tal manera que ellos cumplen con sus propósitos, con sus objetivos, no reprimiéndolos, no cohibiéndolos, sino al contrario, como orientándolos para que ellos sepan hacia dónde dirigirse. Así es. Cuál es su propósito, qué deben hacer, cuáles son sus metas, y les enseñan muchas otras cosas que tienen que ver con esto de trascender, como es el servicio, el amor al prójimo. Entonces, qué importante es que nuestras familias hagan esto. Qué importante es que nuestras familias puedan entender que es importante trascender, ¿cierto? Y enseñar a sus hijitos a hacerlo. A cumplir ese legado. Así es. ¿Verdad? Así es. Muy bien. Bueno, y vamos entonces con esta otra pregunta, con esta siguiente pregunta, hablando acerca del tema, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Porque este es nuestro manual, ¿cierto? Por él nos guiamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese propósito en la vida? Sí, dice, en cada página de la Biblia nosotros encontramos historias, personajes, situaciones que nos hablan de un Dios que se esfuerza cada día por repetirnos, enseñarnos, llevarnos hacia un reconocimiento de que estamos en la tierra no para simplemente ser seres de paso y quedarnos viviendo 80 o 100 años en la tierra. Encontramos a un Dios que desde la creación nos dice que yo te hice para vivir por la eternidad. Te hice para no morirte, te hice inmortal, que por la entrada del pecado, digamos, esto desvirtuó el plan original de Dios de ser criaturas que nunca dejaran de ser, que no desaparecieran. Y cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de la intención de Dios, que todavía continúa esa intención. Yo no quiero que desaparezcas, yo quiero que trasciendas, yo quiero que logres las grandes cosas que tengo para ti. Tengo proyectos, tengo ideas. La Biblia dice que los pensamientos de Él hacia nosotros son pensamientos de prosperidad, de paz, de esperanza, que nunca son propósitos o pensamientos que nos van a limitar a nosotros. Nosotros somos los que nos llenamos de miedo y dudamos de Él. Y me acuerdo en este momento de una fábula que es la fábula del ratón. Corazón de ratón se llama la fábula. Y cuenta esta fábula de un ratón que le tenía miedo al gato. Vivía huyéndole al gato y por esas cosas de la vida se encontró con un mago. El mago lo vio en esta situación de temor y lo convirtió en un gato al ratón. Así que ya el ratón no era un gato, no era un ratón, sino que era un gato. Y paseaba por allí, iba por otros lados, pero le tenía miedo al perro. Así que huía del perro. El mago le hizo el favor y lo convirtió en perro.
y ya no le tenía miedo a los perros porque él era un perro, pero ahora le tenía miedo a la pantera y huía de la pantera, así que el mago lo convirtió en pantera. Y la pantera ya no le tenía miedo a las panteras porque era una pantera, y esa pantera había sido perro, había sido gato, había sido ratón. Pero de repente apareció el cazador y huía del cazador, le tenía pavor. Así que el mago le dijo, ya no puedo convertirte en otro ser superior, no te puedo inclusive convertir en cazador, porque aunque eres una pantera y fuiste un perro y fuiste un gato y algún día fuiste un ratón, sigues teniendo el corazón de ese pequeño ratón. Vives apabullado, con miedo, no logrando todo el potencial que tienes ahora con tu nueva naturaleza. La idea de Dios hacia nosotros, en la Biblia, presentado en la palabra, es que nosotros vayamos desarrollando más y más nuestro potencial, que nos vayamos pareciendo más y más a Él, que logremos todos los sueños que Él tiene para nosotros. ¿Y cuáles son sus sueños? Que seamos los mejores ciudadanos, hombres y mujeres felices, que formemos familias unidas, en armonía, que puedan crear un cambio en la sociedad y que no estén en la tierra simplemente para consumir oxígeno, sino que creemos un nuevo mundo, un mundo mejor de lo que lo encontramos. Y de esa manera, entonces, nos prepararemos para ese nuevo mundo que Él nos está preparando, donde habitarán personas que en la tierra le creyeron a Dios todo lo que podían hacer en este planeta porque vivieron de forma trascendente. Muy bien, ese corazón de ratón, ese corazón miedoso, temeroso, inicia su proceso en algo particular, y en este momento podríamos hablar de la familia. Sí. Ese papel que juega la familia, ¿cierto? Para que ese niño, ese infante, crezca con temores, con inseguridades, con miedos y no se proyecte de la manera que debería proyectarse. Ahora la pregunta es, ¿qué papel juega la familia para que ese infante, ese adolescente o ese adulto cumpla su propósito en la vida? Juega un papel protagónico, no es un papel menor, no es de segunda categoría, porque podemos clasificar las familias que tienen padres minimizadores y padres multiplicadores. Los padres minimizadores son aquellos que obligan a sus hijos a ser lo que ellos han sido o cómo llegaron hasta ahí, o que sean lo que ellos no pudieron ser. Y ese es un error garrafal, porque estoy matando a esa personita, estoy limitando a esa personita de todo el potencial que tiene y por el cual Dios lo creó. Son esos padres que obligan a sus hijos a estudiar lo que ellos estudiaron, porque es una dinastía, porque es una tradición que todos sean ingenieros, que todos sean médicos, que todos sean profesores, cuando ese hijo quiere ser un artista, quiere ser un pintor, quiere ser un músico. Y entonces el primer insulto que le dicen al hijo o el primer daño que le causan es que te vas a morir de hambre. De eso no se vive. Cuando él descubrió que su llamado en la tierra es hacer un músico, un pintor, un artista o cualquier otro oficio inclusive. Y el padre entonces lo somete, lo obliga a que él quede con miedo. Y hay muchos muchachos, yo me he encontrado en la universidad donde trabajo y soy profesor, que viven haciendo algo para lo cual ellos saben que no nacieron. Y viven frustrados, viven destrozados. Esos son los padres minimizadores. Pero los padres multiplicadores son aquellos que ven a sus hijos y creen que sus hijos son diferentes, incluso mejores o diferentes a ellos en realidad, y que no están para cumplir los sueños frustrados de ellos como padres, sino que están para vivir vidas propias. Y entonces multiplican, potencian todo lo que ese hijo trae de por sí y los apoyan. No hay nada más triste para una persona, para un muchacho, para una chica, que sus papás no crean en el potencial que ellos tienen. Que ellos como jóvenes sí lo vean, pero que los papás son incapaces de verlos y que son ciegos y entonces los coartan, los encierran en una vida que no es la de ellos, sino que es la vida de ellos como padres. Así que están los padres multiplicadores, que sí son esos padres que creen en sus hijos, que les buscan opciones, que quieren que logren grandes cosas en la vida, que dejen huella, que puedan hacer lo que quieren hacer, siempre en el marco de la voluntad de Dios, obviamente, que sea para beneficio de ellos, que viajen, que estudien, que se preparen, que crezcan en todas las áreas de su vida. Esos son los padres que realmente ayudan a sus hijos a lograr el gran propósito trascendente en la vida de sus hijos. Quiero que por favor en este momento nos menciones nuevamente cuáles son esas clases de padres. Tú mencionaste dos, sí. Los multiplicadores y los minimizadores. Minimizadores. Entonces ahora la pregunta para ti es,
qué clase de padre eres. ¿Eres un padre minimizador o eres un padre multiplicador? Y también es importante que tú en casa reflexiones, querido padre, querida madre, qué clase de padre eres y cómo estás guiando a tu hijo en ese proceso o en el cumplimiento de ese propósito, Así ¿verdad? es. Muy bien, ya casi estamos llegando Ya al casi. final de este programa. Nos ha encantado esta temática y también nos gusta que tú estés ahí conectadito. Vámonos a una pausa musical y ya regresamos para la última pregunta y concluir con nuestro tema. Que la gente defienda la verdad, levanten sus espadas del espíritu a luchar. La Biblia es nuestra arma, nuestro escudo es la fe. Dios busca hoy sus guerreros que quieran luchar por Él. Entra en el agua de un poco más profundo, pon tus pies en las aguas de su amor. Entra en el agua de un poco más profundo, ven y cantemos juntos alabanzas al Creador, a nuestro Creador. Hay victoria en el cristiano que camina en la verdad, Quien espera su venida, recompensa celestial, la corona de justicia que el Señor me entregará, y así viviré con Él por siempre y por la eternidad. Oh, entra en el agua de un poco más profundo, con tus pies en las aguas de su amor. Entra en el agua de un poco más profundo, ven y cantemos juntos alabanzas al Creador, a nuestro Creador. Entra en el agua de un poco más profundo, pon tus pies en las aguas de su amor. Entra en el agua de un poco más profundo, ven y cantemos juntos alabanzas al Creador. Entra en el agua de un poco más profundo, pon tus pies en las aguas de su amor. Entra en el agua de un poco más profundo, ven y cantemos juntos alabanzas al Creador. Entra en el agua de un poco más profundo, ven y cantemos juntos alabanzas al Creador. Muy bien, y después de esta pausa musical ya estamos otra Qué vez lindo. acá con todos ustedes hablando de este tema tan interesante como trascender, como dejar legado, ¿cierto?, en Así la es. vida. Bueno, todo puede ser color de rosa, todo puede ser muy lindo, ¿cierto?, en la vida, o si hay obstáculos para cumplir esos propósitos, si hay algo que no nos permite cumplir esos propósitos en la vida. Sí, sin duda que hay obstáculos, no todo puede ser tan fácil. Cuando uno está convencido que vino a la tierra por esto y por esto, cuando es apasionado de eso, es como ir en contra de la corriente, es como nadar en contra de unas fuerzas contrarias que no quieren que nosotros lo logremos. Y esas fuerzas contrarias pueden venir de la familia, como decíamos ahora, ¿no?, con padres minimizadores, incrédulos de nuestro potencial. Pueden venir también de frustraciones que hemos tenido porque lo hemos intentado y fallamos, y nos da miedo volver a intentarlo una segunda, una tercera, una cuarta vez. Sin embargo, hay que recordar que la valentía, la entrega, la perseverancia, la lucha son atributos de personas que realmente están convencidas de que están en la tierra por un propósito muy trascendente. Cuando el propósito no es trascendente y simplemente es un aquí, una hora, la instantaneidad, el momento, cuando es solamente una profesión y no un llamado de para qué estoy en la tierra, fácilmente se diluye y nos rendimos
no luchamos. Pero cuando es todo lo contrario, cuando estamos convencidos que estamos en la tierra para este proyecto especial, para cumplir una misión, para dejar el mundo diferente, mucho mejor de lo que lo encontramos, entonces perseveramos y luchamos contra viento y marea, contra la familia, no para pelearnos y hacerles daño, pero sí para plantar una posición. Yo esto lo voy a cumplir sí o sí, porque sé que es el llamado que tengo, que Dios me está haciendo. Otro elemento que puede ser contrario son los amigos. Es muy importante sabernos asociar, crear sociedades con personas que nos ayuden a afianzar ese propósito. Eso que yo ya respondí de para qué estoy en la tierra. Si yo me asocio con borrachos, voy a ser un borracho. Si yo me asocio con personas que no toman buenas decisiones, que critican, que se quejan de todo, que voy a convertirme en eso. Es algo natural. Yo me convierto en aquello con lo cual más tengo contacto. Pero si yo me junto, me asocio con amigos, con colegas que siempre piensan en positivo, que tienen grandes sueños, que se esfuerzan, que trabajan por lograr aquello, que están seguros son su propósito de vida, entonces yo voy a contagiarme de eso. Pero adversidades van a haber, Lady. Y ahí es donde me tengo que probar de qué estoy hecho. De qué estoy hecho, porque el mismo sol que endurece la arcilla, derrite la mantequilla. Entonces, ¿soy arcilla o soy mantequilla? Dios nos ha llamado a que nosotros seamos personas que estén convencidas de qué están hechas y de todo el potencial que Él tiene para nosotros, y de esa manera su influencia y la influencia de otras personas alrededor pueden fortalecer ese propósito y finalmente darnos trascendencia, darnos un legado. Muy bien, hay muchos jóvenes, chicas que en este momento nos están viendo, tal vez adolescentes, tal vez adultos jóvenes, ¿cierto? Y de pronto tienen sueños, tienen propósitos, tienen objetivos en la vida, pero están en una zona de confort. ¿Sí? Ay, no, yo quisiera hacer esto, quisiera emprender aquello, y yo sé que tú y yo hemos escuchado, se nos han acercado y nos han comentado, quisiera hacer esto, quisiera hacer aquello, ¿cierto? Pero se rinden, no lo intentan, o como tú dijiste, de pronto quisieron hacerlo, pero no les funcionó, se rindieron y no volvieron a intentarlo. Esto sucede a menudo, sucede dentro de nuestra iglesia y sucede también con nuestra comunidad o nuestras comunidades, ¿cierto? Y en la sociedad. ¿Qué podríamos nosotros decirles a esos jóvenes, a esos chicos que nos están viendo en este momento, ¿cierto? Como conclusión de este programa, ¿qué consejo, qué orientación o qué palabras de ánimo podríamos darles a ellos? Claro que sí, varios. Empiezo por el primero, y depende de la actitud que nosotros tengamos hacia ese propósito, así mismo va a ser el resultado. La actitud determina la altitud. Si yo soy una persona que se considera y se ve en el espejo como alguien que no va a trascender, que no cree en sí mismo y que está en la tierra con algo muy grande que aún no ha descubierto, así mismo va a ser mi vuelo bajito. Prácticamente me voy a arrastrar. Pero si soy una persona que cree que aunque no lo entiende todo, aunque no está claro ese propósito, se imagina, sueña con algo grande que puede hacer y va a pasar en su vida, entonces vas a volar muy alto. Albert Einstein dijo una frase fenomenal que dijo: la lógica te llevará de A a B, pero la imaginación te va a llevar a cualquier parte. No tienes límite. Y Dios te ha dado una mente para imaginar grandes cosas. No lo ves ahora, no lo entiendes ahora, te ves muy pequeño, como un átomo, una molécula pequeña. Pero en las manos de Dios nosotros podremos realmente cumplir su propósito de volar muy alto. También la palabra de Dios nos enseña a nosotros que en la medida en que nosotros tengamos a Dios como un protagonista en la vida, que Él nos asesore y que sea nuestro principal creyente. Es como esos fanáticos, ¿no? De un equipo de fútbol o de básquet o lo que sea, que apoyan a su selección, pierda, gane, le vaya mal, se ponen la camiseta. Dios se puso la camiseta de este planeta y cree en ti. Pero muchas veces, aunque Él cree, nosotros no creemos en nosotros mismos. Por eso, el consejo también de este programa es que creas en el Dios que ya cree en ti. Que Él está presente y que no se ha ido y no te va a abandonar. Y que Él tiene más para darnos que nosotros para pedirle. Así que bueno, ese es el consejo que les doy a los muchachos en este programa. Muy bien, Luis, muchas gracias. Y yo finalizo con un texto bíblico que Amén. Me parece muy lindo, y es Proverbios 16:3, para reafirmar lo que tú acabaste de mencionar. Dice: pon en manos del Señor todas tus obras, todos tus proyectos, Amén. todos tus propósitos, todos tus objetivos, y
ellos se cumplirán. Ellos se cumplirán. Amén. Qué lindo, amén, ¿cierto? amén. Saber que con Dios podemos hacer todo, que con Dios podemos cumplir todos nuestros propósitos, todos nuestros objetivos y por supuesto dejar un legado, ¿cierto? Amén, amén. Así Dejar que un bueno, legado. ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí, por conectarse, por compartir. Y gracias, Luis, gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, sí. Gracias por haber aceptado la invitación. Estamos seguros que es un tema que nos benefició muchísimo y que muy seguramente beneficiará a todos aquellos que después vean Amén. nuestro programa. Amén. Así que un abrazo. Nos vemos pronto en nuestro próximo programa aquí en Para Ti Mujer. Amén. En Esperanza Colombia Radio queremos ser parte de tu día a día, de tus sueños, ilusiones y esperanzas. En nuestro programa Para Ti Mujer aprenderás sobre deporte, belleza, salud mental, física y espiritual. Nuestra radio valora a la mujer, la considera el especial tesoro de Dios y corona de su creación. Eres especial. Eres importante y en Esperanza Colombia Radio te damos el valor que mereces. Sintonízanos todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Y recuerda que es para ti, mujer.